¿Estás? Me da muchísimo gusto poder seguir saludándote dentro de lo que es este módulo 4 de desarrollo de habilidades y técnicas de litigación oral en la audiencia de juicio en materia laboral, dentro de lo que es el programa de fortalecimiento para sindicatos y trabajadores en México, auspiciado e impulsado por Avarol, a los cuales, como en cada sesión, les agradezco mucho la oportunidad de poder participar el día de hoy y darle continuidad. Si te parece bien, antes de entrar a esta sesión asincrónica, vamos a hacer un poquito un resumen de cómo hemos llegado hasta aquí. De manera inicial, en nuestra primera clase sincrónica, hicimos un repaso rápido y breve de las principales técnicas de litigación oral en materia laboral aplicadas desde su punto de vista básico para poder dar y sentar lo que es el entorno adecuado de desarrollar los módulos propios del tema. En nuestra primera clase sincrónica realizamos lo que fue una revisión y análisis de todas y cada una de las estrategias que se tienen que tomar en cuenta para poder preparar de manera adecuada tu intervención en la audiencia de juicio oral, en todo lo que es el plan desde inicio, del medio y para el final. Después, en nuestra segunda clase sincrónica, tuvimos la oportunidad de empezar a platicar de técnicas avanzadas de litigación oral en materia laboral. Platicamos de algunas técnicas avanzadas que se aplican al interrogatorio, como es el puente de plata. Platicamos de algunas técnicas avanzadas que se aplican al contrainterrogatorio, como fue el caso de Lupin, para después llegar y empezar a analizar algunos testimonios especiales que tienen que tener una atención especial dentro de la audiencia de juicio y que desde luego causan un impacto en el ejercicio de las técnicas de litigación oral laboral. Debido a que este es el centro, la parte medular de lo que es el módulo 4, fue dividido en dos secciones. La primera la analizamos el día de ayer y hoy, si me permites, voy a compartir pantalla para iniciar o retomar, mejor dicho, lo que es la segunda parte de las técnicas avanzadas de litigación en materia oral laboral. Sin más preámbulo, entonces vamos a dar paso a lo que es la segunda parte de este módulo. En ello, no sin antes aconsejarte, antes de seguir con la presentación, tomar en cuenta siempre que tú puedes revisar el video cuantas veces lo quieras deteniendo. Si yo voy muy rápido en la explicación de alguna diapositiva, tú con toda la tranquilidad te sugiero que lo revises y lo analices poniendo las pausas adecuadas. Muy bien. Dicho entonces lo anterior, vamos a lo que es el siguiente testimonio especial. Quiero empezar esta sesión hablando un poquito de lo que es el interrogatorio y contrarrogatorio que se haga precisamente a mujeres en ello. Debemos recordar que la mujer en nuestro país, por cuestiones históricas totalmente justificadas desde mi punto de vista, opinión, y necesarias e indispensables, cuenta con lo que es una regulación especial o algunos ordenamientos jurídicos en especial. Hay dos que causan un efecto principal en todo lo que es la relación jurídica y la protección a la mujer. La primera de ellas es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de manera conjunta con lo que es el Pacto de Belén. Entendamos que es la Convención Interamericana para proteger a los derechos de las mujeres para que puedan tener acceso a una vida libre de violencia. Estas dos situaciones las debes de tomar muy en cuenta cuando dentro de la audiencia de juicio oral vayas a interrogar a una mujer. Te debo recordar que este respeto a los derechos no es una situación de género, de que solo tenga que observar el hombre cuando interroga a una mujer. No, también cuando una mujer interroga a una mujer debe de observar lo que es todo este marco, porque entendamos, y principalmente en materia del trabajo o de manera importante en materia del trabajo, entendemos que la mujer puede encontrarse en situaciones vulnerables por cuestiones que tú conoces mucho mejor que yo, y no me voy a desviar a lo que es el marco sustantivo para poder platicar de lo que son las técnicas de litigación en materia del interrogatorio cuando hablamos de que es una mujer. Una de las cuestiones que te puedo recomendar de manera inicial, sobre todo cuando estamos hablando de que la mujer es víctima de algún abuso laboral, es que te puede funcionar construir su participación desde un interrogatorio
cronológico descriptivo en el cual precisamente sea ella la que te vaya narrando toda la cuestión con las técnicas que platicamos ya en la sesión anterior. Permitir que ella poco a poco vaya dando lo que es su historia y contándola en los términos que desde luego tuvieron que pasar por una preparación, como lo vimos a la estrategia, pero que sí, se escuche de manera natural. Y tú le vas a ir dando lo que son los matices necesarios a la información, también como ya lo platicamos en la sesión anterior, en las técnicas avanzadas de interrogatorio. Fíjate, una de las cosas que se tienen que resaltar, muchas veces, si es el caso, reitero, pues debe de quedar claro cuáles fueron aquellas cuestiones de discriminación, de trato inequitativo que se le dio a la mujer dentro de la empresa cuando ella fue trabajadora. Esta es una situación que debe, independientemente de cualquier otra situación, aunque estemos reclamando lo que es el despido como parte final, pero sí es muy importante dentro de los interrogatorios que se hagan a mujeres que quede claro cuál fue el ambiente de trabajo en el cual se desarrolló, sobre todo si existen datos de que pudieran llevar que el despido fue un detonante. Hay que distinguir que en estos casos no es lo mismo hablar de un despido injustificado de una manera lisa y llana que un despido injustificado generado por discriminación. Recordemos que en el caso de acoso o hostigamiento, la víctima no necesita acudir a la conciliación y puede entablar su demanda de manera directa. Entonces, ello va a implicar que si fue este caso más aún, se tengan que acreditar esas situaciones de discriminación. Tampoco debe de pasarse por alto que cuando nosotros hablamos de la situación de mujeres y está combinado con situaciones de acoso u hostigamiento, entonces también tiene que tener una protección especial desde lo que es el inicio de la audiencia. Entonces, en el interrogatorio debe de quedar muy claro esas situaciones de discriminación, por lo cual es importante que le permitas construir su historia laboral de la empresa que se dio, sea de la trabajadora actora o sea precisamente de lo que es alguna mujer que haga las veces o vaya a participar como testigo. Quiero desde este momento aclarar también que me queda totalmente claro que cuando tú estás defendiendo a una trabajadora actora que es mujer por situaciones de acoso, hostigamiento o cualquier otra situación en general, me queda claro que no vas a ofrecer el interrogatorio de ella porque todos los datos los pusiste dentro de lo que fue el escrito de demanda. Eso me queda totalmente claro desde este momento y es un comentario pertinente. ¿Sí? Como lo hicimos en la sesión anterior y como lo vamos a hacer en esta, hablamos de manera general de las situaciones de que debes de tomar en cuenta cuando interrogas a una mujer y las situaciones que debes de tomar en cuenta cuando contrainterrogas a una mujer, ¿sí? En el entendido que también estamos hablando de que cuando hablemos en el contrainterrogatorio, también nos queda claro de que de manera general, quien va a contrainterrogar al trabajador, no de manera general, siempre quien va a contrainterrogar al trabajador, si se ofrece esta prueba, es la parte demandada, es decir, el patrón. Entonces, cuando lo analizamos desde la perspectiva del contrainterrogatorio, es también darte una idea de cuáles son las situaciones sobre las cuales puede trabajar de manera general o que tiene que cuidar. Primero, cuáles son las situaciones que tiene que puede trabajar y también las que tiene que cuidar el abogado, la representación de la parte patronal, porque ello te permitirá poder adelantarte a lo que es una buena defensa del interrogatorio que se haya rendido de tu testigo en su momento, te podrá permitir platicar con lo que es la trabajadora actora para tomar las prevenciones necesarias en el caso de que sea sometida a lo que es la confesional, y nos queda claro que, o debo de aclarar, mejor no nos queda claro, debo de aclarar que cuando nosotros nos vamos a referir, igual que en la sesión anterior, a las cuestiones de contrainterrogatorio, también estamos hablando de situaciones que se van a presentar dentro o de manera general se pueden presentar en el caso de los trabajadores representados dentro de lo que es la prueba confesional.
¿sí? Entonces, hablamos genéricamente de interrogatorio y contrainterrogatorio, pero no estamos sugiriendo otra situación más que pasarte las técnicas que en su caso se deben de aplicar a cada uno de los escenarios ya de manera puntual en materia del trabajo. Muy bien. Es muy importante entonces, siguiendo con el tema, que haya una empatía y que definitivamente tú hagas sentir a la mujer, a la trabajadora cómoda. Recuerda que salvo el caso que estemos hablando en peritos, este testigo o la actora o los testigos que presentes de tu parte se van a sentir incómodos en la audiencia de juicio por ser, por lo más probable, ser la primera vez que comparecen ante un tribunal y a realizar este tipo de actuaciones. Entonces, siempre debes de generar lo que es un ambiente de confianza. ¿Cómo se genera esto? De la forma que tú haces las preguntas y de la forma en que tú permites que el testigo se exprese y se sienta cómodo. Recordemos que es papel del abogado, como lo hemos manejado antes, sí, dirigir el interrogatorio y sí, hacer que al juez le llegue lo que es la información adecuada. Pero también debemos de tomar en cuenta que esto se debe dar en una interacción lo más natural posible. Por ende, cuando nosotros controlamos mucho el interrogatorio, que a veces es necesario hacerlo, a veces es necesario hacerlo, hacemos preguntas, varias preguntas que hacen que se convierta en un intercambio de que el testigo solo contesta lo que nosotros le estamos preguntando y seguramente va a darnos la información adecuada, pero no es la forma natural de que alguien cuente alguna historia o la narrativa de alguna situación. La forma natural es que esta persona lo expresa y se le hacen las preguntas al final. Evidentemente, ese es un lujo que no nos podemos dar en un testimonio narrativo dentro de lo que es una audiencia de juicio oral. Tenemos que ir controlando tanto la información, tanto precisamente lo que es el matiz de y la tematización de la información relevante e importante. Pero eso, desde luego, lo tenemos que hacer dentro de un ambiente de que la expresión del testigo, de la persona, de la trabajadora actora, según sea el caso, sea lo más natural posible. A mayor naturalidad implica el aumento de la credibilidad del juez que está dirigiendo lo que es la audiencia. Muy bien. Dicho entonces lo anterior, hay que recordar que un interrogatorio empático y bien estructurado, como ya lo mencioné hace un momento, se vuelve creíble y convincente. Desde luego, tu trabajo está en hacer que así sea, porque recordemos que siempre que utilizas un testimonio narrativo, si no lo controlas de manera adecuada, la información se puede volver vaga, confusa o difusa. De ahí la importancia que tiene lo que es la preparación de los testigos, no aleccionamiento ni adoctrinamiento, la preparación de los testigos para revisar que la historia que va a contar lo que es la persona que vas a subir al estrado goce de esta naturalidad. No hay que perder de vista que mientras más palabras intentemos nosotros poner en la boca del testigo, le vamos a generar un conflicto porque lo estamos sacando de su forma normal de comunicarse. Y estamos ya en la línea gris entre preparar y aleccionar a lo que es el testigo. Cuando nosotros le decimos, yo quiero que me digas, yo quiero que me hables. Recordemos que ya como lo platicamos en la preparación, hay que dejar que la persona lo exprese y de como ella lo entiende, como ella lo piensa, como ella lo digiere, y de ahí nosotros vamos realizando las adecuaciones conducentes. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es el contrainterrogatorio de una mujer, debes de tener desde luego cuidado en lo que es el respeto de todo el escenario de que la mujer tenga un acceso a una vida libre de violencia. Y esto empieza por la voz. Debes de ser muy cuidadoso en dirigirte en una voz empática, respetuosa, ¿sí? Y no agresiva a la mujer que estás interrogando, ¿sí? Porque entonces, si tú no utilizas una voz adecuada, y eso puede costarte trabajo de acuerdo a la forma en que tú desarrollas lo que son los controles de los testigos dentro del contrainterrogatorio o dentro de la confesional en cualquiera de sus vertientes, entonces ello implica que puedes generar o abrir una puerta
para que tu contraparte en el momento procesal y en el recurso oportuno diga que ejerciste un contrainterrogatorio discriminatorio y discriminatorio en relación al trato que le diste al testigo, independientemente de si el juez lo paró o no lo paró, o te pidió corregirlo. Porque entonces, es más, lo mejor que te podría pasar es que el juez te lo corrija en ese momento y te diga, le pedimos por favor que haga o que desarrolle su técnica de esta manera, porque te evita llegar a lo que es una impugnación. Juega, pero si el juez no lo paró, no quiere decir que no va a prosperar en la impugnación y que sea un motivo que por cuestiones de forma, ¿sí? Puedan quitarte una prueba, una información que resultaba trascendente para acreditar las prestaciones que tú reclamaste dentro de lo que fue la demanda. Hay que tener mucho cuidado en lo que es esta situación. El tribunal de alzada, entendamos principalmente, hablamos del amparo directo porque sabemos que las cuestiones de pruebas tienen que resolverse dentro de lo que es el amparo directo. No vamos a entrar en esta parte que tú conoces mejor que yo. ¿Qué va a decir el tribunal de amparo? No lo sabemos, pero si no sabemos si va a dar la razón o no a lo que son estas impugnaciones, ¿para qué abrimos la puerta si lo podemos prevenir? Entonces, esa es la primera situación que debes de tomar en cuenta, no solo con las mujeres, sino también con los otros testimonios especiales que hemos hablado. De ahí, evidentemente hay que conducirlo con preguntas sugestivas. No voy a entrar más en este punto, ya tú lo conoces, has platicado, hemos platicado y te han platicado de manera suficiente de lo que es este tema. Entonces, se debe de conducir con preguntas sugestivas, siempre, siempre en lo que son los testimonios, sobre todo especiales, hay que hacer contraste con la evidencia, ¿sí? Una forma eficaz de debilitar estos testimonios no es con una postura de controlar al testigo en relación al contrainterrogatorio, que desde luego te ayuda, sino contrastar con la evidencia. Entonces, tener a la mano toda la evidencia que te permita, en su momento poder contradecir con el reconocimiento y el trabajo exacto en documentos el testimonio de una persona. Por lo tanto, fíjate, el patrón no es el único que debe de tomar en cuenta los documentos. Claro que sobre él recae la carga de la prueba en términos del 784 de las cosas que tú ya conoces. Pero hay documentos, ¿sí? Que tú debes de tener también a la mano porque te van a servir para poder contrarrestar. Debo de aclarar en este momento que todos los comentarios van dirigidos también a cuando a ti, como abogado de la trabajadora del trabajador, te dirijas en la prueba confesional o en el contrainterrogatorio a lo que es una mujer que comparece por parte del patrón, por parte de la empresa, por parte de la fuente de trabajo. Entonces debes de tener las mismas garantías y debes de hacerle notar al tribunal que tu ejercicio y tu intervención se encuentra libre de violencia y libre de situaciones de género, que el trato es respetuoso, digno, empático y adecuado, que la situación que nosotros diferimos, de la mujer que se va a encontrar en lo que es la palestra de testigos es únicamente conceptual, únicamente en cuestiones de trabajo y que de ahí para allá cuenta con todo el respeto en el cual estamos de acuerdo y nos exige la ley. Entonces es la primera situación, como te dije, he sido reiterativo, que hay que tomar en cuenta y hay que hacer las preguntas. Esto no implica que no hagas preguntas sugestivas, esto no implica que no hagas preguntas fuertes y esto no implica que no hagas preguntas de compromiso. Pero debes de dirigirlo primero en lo que es el escenario y tomando en cuenta la evidencia. Regresando al punto entonces, eh, tú también tienes que tener como abogado del trabajador acceso y tener, si es posible, por ejemplo, una copia de lo que es el reglamento interno de trabajo, si la empresa lo lleva, porque entonces en ese reglamento interno de trabajo te puede dar infinidad de información para contrarrestar
lo que es la información que te dé un testigo adverso, un testigo adverso en ello. Porque entonces, generalmente, si pertenece a la fuente de trabajo, no te puede decir que no conoce el reglamento interno de trabajo. ¿Por qué? Porque está a favor de la parte patronal o está realizando el atesto en beneficio de ella, de la fuente de trabajo. Entonces, decir que no hay reglamento interno de trabajo, pues implica no ayudar a la fuente de trabajo, a lo que es el patrón. Entonces, de manera general, en este escenario, si tú lo tienes, y te vas a dar cuenta que en esos reglamentos evidentemente hay cosas a favor del patrón, pero hay cosas también a favor del trabajador. Y te puede servir infinidad para rechazar o debilitar la información de un testimonio y con lo que es un documento. Claro que hay que tener un buen manejo adecuado de lo que es la técnica para confrontar lo que son documentos, sobre todo documentos extensos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjate, hay que realizar las preguntas sugestivas, si puedes contrastarlas con la evidencia es excelente, pero siempre en respeto de la perspectiva de género, ¿sí? La no discriminación del testigo y el respeto a los derechos humanos, principalmente a la dignidad de la persona. Entonces, tu comportamiento debe ser tranquilo, serio, formal. Mira, hay que evitarlo. Muchos abogados, me he dado cuenta, no sé si en materia laboral sea más reiterativo que en otras, pero luego se sale el sarcasmo, se sale lo que es la sonrisa, de que no estamos de acuerdo en ello. Son conductas que no van en nuestro marco actual, ¿eh? Tienes que tener mucho precisamente cuidado porque entonces le estás pasando una información al tribunal corporal, no verbal, aunque lo estés haciendo de manera adecuada con tu voz, pero le estás pasando una información discriminatoria al tribunal. Hay que tener mucho cuidado con estas situaciones, entrénalas para que la forma no destruya el fondo de tus interrogatorios o contrainterrogatorios, o bien del desahogo de las pruebas confesionales que ofreciste de tu parte. Hay una aclaración importante que quiero hacer. Me has escuchado en lo que es la presentación del día de hoy, así como como en la clase sincrónica que tuvimos, hablar de víctimas, cuando me refiero en algunos casos en los testimonios especiales. Una cuestión que debes de tomar en cuenta es que la Ley General de Víctimas no solo aplica a la materia penal, aplica la materia del trabajo en términos de la misma disposición. Cuando tenemos una persona, entiéndase de edad, entiéndase cualquiera que sea género, edad, situación, que encuadra en una violación de derechos humanos, de las cuales protege la Ley General de Víctimas o fue creada para ello, inmediatamente su aplicación también se da. ¿Sí? Y esto no es porque lo diga yo, sino porque ya los tribunales se han pronunciado. Si tú quieres, en tesis aisladas, cuando preparaba esta sesión no encontré de primera mano la jurisprudencia, pero si ya hay la jurisprudencia, me la mandas. Pero sí encontré, por favor, te lo agradecería mucho, una tesis aislada que nos da la luz de lo que estamos platicando. ¿Sí? Es una tesis aislada del segundo tribunal colegiado en materia de circuito del trabajo del cuarto circuito. Y nos dice claramente, aplicable precisamente a esta época, y nos dice claramente que la Ley General de Víctimas es también aplicable a la materia del trabajo. ¿Sí? Solo en situaciones de víctimas de violencia sexual, no. Este es el sentido en el cual lo toma esta tesis o este criterio. Pero la realidad es que si tú lo analizas con detenimiento, en cualquier situación que implique violación de derechos humanos en materia del trabajo, va a entrar la Ley General de Víctimas. Trabajo de menores, trabajo excesivo, condiciones laborales no adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que tomar en cuenta, sobre todo en testimonios especiales como los que hemos platicado en estos días, sí,
la persona que vas a interrogar o contrainterrogar tiene la calidad de víctima o no la tiene. Evidentemente, la primera persona que tiene la calidad de víctima, podemos ponerle este enfoque, es el trabajador o la trabajadora actora cuando realiza su reclamación sobre determinados tópicos, ¿sí? Para ser un poquito más claros. Entonces, desde luego ahí que goza en los casos aplicables de una protección adicional y especial en la cual debemos de tener precisamente cuidado en ello. ¿Sí? Y no quiere decir tampoco que alguien que no sea el actor y que no se esté juzgando en ese momento, por ejemplo, un testigo, una testigo, en cuestiones de problemas de acoso, de hostigamiento, que si bien es cierto, no es la trabajadora actora quien demanda, pero no quiere decir que no te vaya a presentar un testimonio en el que ella también fue víctima de ese ambiente de trabajo y que por razones distintas de juicio de situación no comparezca como parte actora en él. También tienes que darle precisamente lo que son estas garantías y este trato. Entonces, es muy importante no olvidar esta situación. Ahora, hablando también de lo que son el interrogatorio de trabajadores con riesgos de trabajo. Mira, este es muy importante y vamos a entenderlo desde lo que son dos ópticas en él. Cuando nos toque interrogar o obtener información de un trabajador que fue sometido a riesgos de trabajo o que declara sobre un riesgo de trabajo, ¿sí? Entonces debemos de tener en claro primero que los riesgos de trabajo, sea cual sea su modalidad, tienen un matiz técnico que tenemos que pasar de una manera sencilla al tribunal, sobre todo si estamos hablando, como aquí lo dice, trabajadores. No me estoy refiriendo al perito, que declara sobre riesgos de trabajo, me estoy refiriendo al trabajador. Entonces, hay dos cuestiones que no te pueden faltar dentro de lo que es tu ejercicio de tu ejercicio del interrogatorio, de la obtención de información en este caso. La primera de ellas es que lo técnico tiene que volverse sencillo y debe de quedar muy claro. Fíjense, el accidente, generalmente nos estamos refiriendo a accidente, en enfermedades, tener testigos de hecho es una cuestión más complicada, no nos vamos a meter a ese escenario ahorita, pero en accidentes debe de quedar claro cómo se desarrolló el accidente y debe de quedar claro que ese accidente tiene una relación directa con las funciones del trabajador en la fuente de trabajo en la empresa o en favor del patrón, ¿sí? Y que no existe responsabilidad del trabajador en lo que le aconteció. Ello te implica que debes de tomar, independientemente de que nos queda claro que tenemos todas las formas, que nos da precisamente el Seguro Social, la calificación que ellos dan con los documentos y los formatos adecuados, me queda totalmente claro que esta documentación la tienes que tener a la mano, ¿sí? Y haberlo ofrecido desde la demanda y también tenerla a la mano porque puede ser necesario que deba de ser autentificada dentro de la audiencia o reconocida. ¿Sí? Me queda claro todo ese escenario, pero eso no te exime de que los testigos narren o te den la parte fáctica que sustenta lo que son estos documentos. Y desde luego hay dos cosas que a lo mejor no te dicen los documentos, pero que es importante obtener también del trabajador o las personas que rindan aprecio en su favor en riesgos del trabajo, que es obviamente que el riesgo o el accidente es responsabilidad del patrón por lo que tú quieras y más. Y hay dos situaciones que debes de tener muy claras para poderlo acreditar. Una, incumplimiento de las normas de seguridad e higiene del trabajo, en tanto en forma como en fondo. No me voy a meter a este tema, simplemente tenerlo de manera adecuada. Y dos, que también es importante, el manejo de NOM 35 que te implica el escenario, fíjate bien, que es muy importante al cual o el cual se encontraba sometido el trabajador, porque puede haber una situación de NOM 035 que sea el sustento de que el trabajador haya cometido un error en el manejo de maquinarias e instrumentos, ¿sí?
Puede ser que aunque el trabajador haya cometido un error, una misión, una acción, esto no sea responsabilidad del trabajador, sino que se derive de lo que es una situación de un mal manejo del ambiente laboral o incluso de situaciones de hechos postraumáticos que tienen al trabajador precisamente en esa empresa. Podemos culpar que un trabajador comete errores en el manejo de maquinaria, por ponerte un ejemplo, entre muchos que se me pueden ocurrir, que comete un error, una precisamente omisión o acción, negligencia, si tú quieres llamarle, juega, en el manejo de una maquinaria para la cual estaba capacitado, tenía la herramienta. Si hace 2 días o 3 días un trabajador por situaciones criminales fue privado de la vida en la fuente de trabajo, es responsabilidad de él. Hay que tener cuidado, porque también lo que es el ambiente puede generar esta situación. ¿A qué voy para no meterme más allá en estas situaciones? Que tú manejas mejor que yo, desde luego, desde luego cualquier opinión que tú tengas en favor, en aumento, contradicción, lo que yo digo es totalmente respetable y seguramente se encuentra más fundada de lo que yo te puedo comentar. Esta situación es importante también que se denote en el interrogatorio, porque te da el escenario inicial que llevó a lo que fue el riesgo de trabajo, o bien te da el escenario al cual se enfrenta el trabajador después de ese riesgo de trabajo, ¿sí? Y entonces te va a servir aquí sí para empezar a hablar de las situaciones conducentes ya de acuerdo al caso específico, pero sí tienen que estar presentes ante interrogatorio de riesgos de trabajo, cuestiones de seguridad, primero, obviamente el hecho que da origen al riesgo de trabajo, cuestiones de seguridad e higiene y las cuestiones que tengan que ver directamente con un 35, post en el momento y posteriores que se puedan dar en lo que es ello. Esto te va a ayudar a acreditar con estos tres elementos que el riesgo de trabajo es responsabilidad única y exclusivamente ¿de quién? Del patrón, en su caso. Muy bien. Entonces, desde luego, es un interrogatorio que debe de estar preparado, no es un interrogatorio que de manera inicial pueda salir tan fácil como es la cuestión de los interrogatorios de hechos lisos y llanos. Tienes que prepararlo y trabajarlo de manera adecuada con lo que es la persona y desde luego conducirlo con la seriedad y la credibilidad que lo necesita el tribunal. Ahora, pues desde luego un contrainterrogatorio que se realice para evitar o delimitar riesgos de trabajo si lo hace la parte patronal y lo puedes desde luego tú programar o platicar con un trabajador que vayas a subir o que se haya ofrecido la prueba confesional en este sentido, pues lo va a dirigir obviamente con preguntas sugestivas, lo más seguro es que tenga evidencia y desde luego va a intentar acreditarte el patrón exactamente lo que tú intentas desacreditar, por eso hay que preparar. Uno, que el patrón cumplió con todas las normas de seguridad e higiene, que le dotó al trabajador todo aquello que necesitaba para realizar de manera adecuada sus labores, que tenía el conocimiento de cómo se ejercían de acuerdo a a la normativa del reglamento interno de trabajo, ¿sí? Y que no hay situaciones de afectación en términos de NOM 035 que puedan generar un escenario para que se cometa lo que es un error, un descuido dentro del centro laboral. Entonces, pues desde luego, una de las situaciones que tendrás que hacer tú como procurador de trabajo, pues es prevenir en la confesional de que si las preguntas vienen por este lado, entonces el trabajador sepa exactamente qué contestar y sepa cómo abordar precisamente estos temas. Desde luego no lo puede hacer desde un punto de vista técnico como perito, pero sí puede saber si tú lo detectas sobre todo, cuáles son los hechos que puede mencionar o las respuestas probables a este escenario. A los testigos no solo se les prepara, a los testigos y partes no solo se les prepara cuando van a realizar el interrogatorio, sino sobre todo también para el contrainterrogatorio y en especial cuando vas a rendir la prueba confesional. Me queda claro que una técnica que muchas veces se sigue es decirle al trabajador cuando va a subir al estrado, contesta que no a todo. Bueno, ¿sí? Y te blindas y te quitas de problemas de estar preparando al trabajador. Pero la pregunta que yo te dejaría en la mesa, ¿es la más eficaz?
Habrá que analizar. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos avanzando entonces. De ahí, pues de luego, ¿cómo se llama? Tenemos que la ventaja es que un exitoso, un contrainterrogatorio, un interrogatorio, pues acredita el riesgo de trabajo, un contrainterrogatorio desacredita la versión del trabajador y desde luego es un ejercicio que tienes que prever con el mayor detenimiento posible para no dejar fuera ninguno de los elementos que son necesarios. Desde luego, en algunas diapositivas pongo ahí algunos ejemplos para que tú los puedas revisar con toda la calma necesaria y cualquier duda me puedes tú comentar y estoy a tus órdenes. Bien. Ahora, también otro testimonio especial del cual es importante realizar algunos comentarios es cuando vamos a interrogar a lo que es algún familiar de un trabajador fallecido por cualquier situación que demanden que tenga que ver con el proceso laboral. ¿Sí? Recordemos que cuando interrogamos a personas que tienen que ver con un trabajador fallecido, este debe ser un interrogatorio dotado precisamente de sensibilidad. Yo te recomiendo que en este caso debe ser un interrogatorio humano. Debes de resaltar lo que es la vida de las personas en términos generales. No se trata de hacer un homenaje a una persona que probablemente lo merezca dentro de lo que es la audiencia, pero sí de hacerle ver al juez o sensibilizar lo que implicaba esa persona en vida para los que se quedan. Adicional, que los que te quedan son precisamente víctimas indirectas u ofendidos. ¿Sí? Pueden tener esta calidad lo que son los parientes y a mayor cercanía tienen precisamente esta situación en concreto. Entonces, desde ahí que un interrogatorio en situación de familiares de un trabajador fallecido tendrá que empezar enfocado en hablar un poquito de la persona, quién era, cómo era, qué se dedicaba, qué hacía, sus labores, ¿sale? La importancia que tenía esta persona desde el punto de vista de lo que es su ámbito laboral, familiar, social, si es precisamente el caso, porque entonces aquí los familiares en algún caso, en algún momento, tal vez tengan que hablar por quien ya no se puede defender. Pues tendrá que verse la vida de este trabajador, por este sentido. ¿Juega? Muy bien. Hay que tener a la mano, desde luego hay que generar también, o debe de quedar claro, la dependencia económica que tenían las personas que van a declarar con el trabajador por las situaciones propias del proceso, ¿sí? Toda la documentación que sustente el dicho de lo que son las personas y otra vez, tener cuidado con la perspectiva de género y evitar precisamente preguntas, ¿sí? Que desvaloricen lo que es precisamente el trabajo que desarrollen en el caso de lo que es la mujer. Aquí precisamente en esta situación te pido o te sugiero que no utilices determinados términos que al día de hoy se consideran discriminatorios. Por ejemplo, el término ama de casa, no lo utilices, sácalo de tu vocabulario. En nuestra perspectiva, es un término que no tiene cabida ya dentro de lo que es la litigación oral laboral, porque de entrada este título es discriminatorio. Punto. Y más por el contexto histórico. Entonces, hay que cuidar algunas palabritas. Mira, las situaciones de género, hay que estar muy atentos siempre porque tú, como se han normalizado por mucho tiempo palabras o estereotipos como puede ser que los utilicemos de manera involuntaria y esto nos pueda traer un problema. Hay que tener mucho cuidado con lo que es la perspectiva de género para actuar de acuerdo a como lo pide el derecho. Sí, y desde luego, pues un interrogatorio de familiares del trabajador fallecido en ello nos da lo que es una estructura y un testimonio creíble y convincente para que procedan las acciones que en su momento se estén reclamando en ello. Pero si no se controla, entonces otra vez tenemos información vaga, difusa y confusa que no nos va a ayudar. Tener cuidado porque también en algún momento pueden estar protegidos de acuerdo a lo que hemos manifestado como víctimas los familiares del trabajador. Bien, evidentemente lo que es el contrainterrogatorio al testigo de un familiar del trabajador fallecido
Se recomienda, desde luego, generar otra vez preguntas sugestivas, otra vez contrastar con evidencia, ¿sí? Evitar las situaciones de género y proteger los derechos humanos o que sea un ejercicio acorde a lo que son los derechos humanos de las personas, no solo por cuestión de que puedan ser mujeres, personas de la tercera edad, menores, migrantes, ¿sale? Personas de alguna etnia, precisamente, de alguna etnia, de algún pueblo en especial, personas que por situaciones académicas no puedan entender lo que son algunos conceptos. Entonces, acuérdate que el respeto a los derechos humanos implica varios escenarios y esto nos va a ayudar mucho para la eficacia de nuestra participación y nuestras habilidades. ¿Sí? Una de las situaciones importantes que debes de abordar con un trabajo parecido, si es el caso, son las situaciones de dependencia económica, ¿sí? Aquí en algún momento habrá que ver si el trabajador, si las personas que van a favor del trabajador, realmente tienen esa dependencia económica que justifica en alguna manera su presencia en un tribunal laboral. Muy bien. Ahora, el siguiente que nosotros vamos a analizar es el trabajador de confianza. Mira, el trabajador de confianza, cuando se tenga que interrogar o contrainterrogar, debemos de partir de la base que tiene algunas situaciones que son propias y especiales del trabajador de confianza, principalmente que esta persona está orientada a los puestos de dirección o de lo que es vigilancia. ¿Qué tienes que abordar dentro de lo que es su interrogatorio de manera general? Tiene que quedar muy claro sus funciones y hasta dónde llegaba la autoridad y hasta dónde no le llegaba la autoridad, ¿sí? Esto es lo primero, debe de quedar muy claro el puesto. Cuando tú interrogas a un trabajador de confianza, debes de invertirle una parte del tiempo en lo que es el acreditamiento. No es suficiente con un trabajador de confianza para sustento de todo lo que te tenga que decir, decir que que era el contador y que se dedicaba a pagar las nóminas. No es suficiente que te diga que era la persona encargada de la limpieza de las instalaciones, de las oficinas o de la planta y que era lo que hacía limpiar todas las instalaciones. Debes de ir, bueno, perdón, el limpiar las instalaciones no entra dentro de de los trabajadores de confianza. Es un ejemplo que se me ocurrió ahorita. Juega. Entonces, tiene que decirte cuáles son esas funciones para que puedas delimitar, ¿sí? En el momento de la contratación, hasta dónde se le dio esa confianza, ¿sí? ¿Cuál fue el grado de confianza que tenía para hacer qué? Sobre todo si la causal de despido es la pérdida de la confianza. Porque no puedes decir que le perdiste la confianza a una persona en cuestiones de que nunca le diste esa confianza. Es donde entra la acreditación y es donde entran las funciones. Debe de quedar bien delimitado para cuáles situaciones eran a las que le tenían confianza. Por eso es que hacer un acreditamiento más fuerte que en otros casos, para que de ahí se pueda delimitar o puedas partir en lo que es si estamos hablando de por qué el despido fue injustificado por la famosa pérdida de confianza que opera en lo que es este caso de trabajadores en ello. Desde luego, cuidar la perspectiva de género y usar documentación. Es muy importante con él utilizar documentación porque tiene que ver directamente con el cargo administrativo de manera principal. ¿Sí? Entonces, un buen interrogatorio te va a sentar en lo que son las bases de poder acreditar que se trataba de un trabajador serio, que el trabajador que puede ser un trabajador de confianza, que no sea el trabajador actor quien va a declarar. Entonces te va a permitir sentar la imagen y el adecuado funcionamiento de quien ostentaba el cargo de trabajador de confianza, que en su momento fue precisamente separado de lo que son estas funciones. Muy bien. Y hay que recordar que si no se le prepara y si no le orienta, pues nos puede dar respuestas que perjudiquen su mismo caso o el caso de lo que es un compañero. Sí, ahora,
Cuando nosotros contrainterrogamos al trabajador de confianza, hay que entender, fíjense, que el trabajador de confianza te puede aparecer a ti como procurador del trabajo o bien como testigo de la empresa. No todos los trabajadores de confianza tienen la calidad de que los pueda subir al estrado por confesionales, por hechos propios. Habrá algunos que no y deban precisamente realizar lo que es un testimonio, o bien será que el trabajador de confianza es aquel representante del patrón que en su momento se va a hacer cargo de desahogar la confesional de manera genérica o la confesional por lo que son hechos propios. Cuando te toca contrainterrogar en cualquier escenario a un trabajador de confianza, claro, hay que precisamente realizar lo que son las preguntas sugestivas directas con el contraste de evidencia, con todas las prevenciones que hemos venido manejando y que aparecen directamente en la diapositiva. Pero, sobre todo, va a ser un contrainterrogatorio hablando de la confesional de hechos propios. Y si él fue el que lo despidió, fíjate, hay que decir o debe de quedar claro que este trabajador, dentro de los hechos, y si es parte de ellos, que este trabajador de confianza tenía toda la autoridad y la confianza para separar a personas de lo que era la fuente de trabajo, si no fue el patrón quien realizó el despido directo y sobre todo cuando hablamos de personas morales. Partimos de la base de que no todos los que realizan despidos en las fuentes de trabajo son apoderados que tengan estas facultades. La mayoría, incluso me atrevería a decir, no tienen estas calidades. ¿Cómo acreditamos entonces que el despido es precisamente una intención o un acto del patrón cuando se acredita que en las facultades o en las funciones de esta persona ella podía separar personal del cargo, ¿sale? O bien tenía la obligación de cuidar determinadas situaciones, por lo cual un tema de inicio, cuando vas a contrainterrogar a un trabajador de confianza, vamos a hablar de sus funciones, ¿sí? Y lo que le permitían hacer sus funciones. Sentado el escenario y el marco de las funciones, ahora sí vamos a las cuestiones de... Muy bien. Evidentemente, si se hace bien el contrainterrogatorio, desacreditas completamente la versión de la empresa. Son testigos que de manera regular pueden ser que al tener una preparación académica un poquito más allá, más arriba de lo que es el estándar, sean personas que no tan fácil las puedas controlar y que no tan fácil te den las respuestas que tú estás esperando, pero pues evidentemente aplicando las técnicas de manera adecuada, reiterado con lo que son documentos, ello te puede reproducir muy excelentes resultados. Bien, ahora, hasta aquí lo que son los testimonios especiales. La segunda parte de esta sesión, pues la vamos a dirigir a hablar de algunas técnicas avanzadas en relación a prueba documental, prueba material, si tú le quieres decir, evidencia. No nos vamos a meter ahorita en lo que son estas situaciones técnicas. Vamos a lo que es el fondo de estas situaciones. Ahora, fíjate, una de las primeras situaciones que tenemos que ver como técnicas avanzadas es cuando te enfrentas con lo que es documentos digitales. A ver, vamos a sentar algunas bases que son importantes en la opinión de quien ahorita hace uso de la. Primero, no me equivoqué cuando hablo de cadena de custodia, ¿sí? Ahí dice cadena de custodia digital, pero estoy hablando de cadena de custodia en determinado tipo de documento. No me estoy equivocando, ¿eh? ¿Por qué? Hablamos de los documentos digitales, no del documento en papel. ¿Sí? Si tú hablaras de la materia penal, hay una cadena que se construye con la evidencia y muchos aspectos que parte desde quien recopila lo que es lo que es el indicio, el indicio precisamente que se da, hacia dónde llega, a quién se lo prestan y a quién no. En materia del trabajo no existe esto, ¿no? No existe una cadena de custodia, estamos totalmente claro que es una situación totalmente penal. Pero ello no quiere decir que no estemos obligados a reconstruir algo que le llamamos ahorita cadena de custodia. Puedes tú considerar que está bien dicho, puedes tú considerar que no está bien dicho y es totalmente respetable. No nos vamos a meter tampoco ahorita en lo que es ese debate,
Pero lo que no podemos estar en desacuerdo es que tienes que garantizar en el caso de los documentos digitales que el documento creado en el momento de la relación laboral fue el documento que llegó a juicio. Ese es el meollo del asunto, ¿sí? Si bien es cierto que lo puedes hacer por la prueba pericial en informática en algún momento, por la prueba en contabilidad, pericial en contable, que se puede hacer llegar en esta situación, no quiere decir o no te exime muchas veces, dependiendo el caso, de tú construir. Me voy a referir, fíjate bien, a lo siguiente. Los documentos digitales, como tales, hay que distinguir aquí varias cuestiones. Yo entiendo un documento digital que es aquel que se crea en medios informáticos y que vive el original en la computadora. Que así lo imprimas tú 200,000 veces son 200,000 copias, pero hay un solo original y ese original vive, no, desde luego no soy informático, si uso algún término de manera impropia, me disculpo desde este momento, vive en el software, la plataforma, en las redes, en el internet, como tú le quieras llamar. Ahí vive, ahí está el original, ¿sí? Entonces, esto pasa por varios momentos. Primero, ese documento, fíjense, te puedo estar hablando de lo que son recibos de nómina, puede ser muy común. Te puedo estar hablando de correos electrónicos, entre las ideas que se me ocurren en este momento. Pero eso pasa por tres momentos que deben de quedar bien claros, ¿sí? Primero, acuérdate que el reconocimiento de documentos es una situación de sí o sí que tienes que agotar dentro de tus interrogatorios, contrainterrogatorios, confesionales dentro del juicio. Este es sí o sí, ¿eh? No puedes dejar que la persona deje de reconocerlos, independientemente de que estén admitidos ya como prueba por parte del tribunal. Tienes que fortalecer esos documentos. Esos documentos tienes que generarles así, digamos, si fuera como el hombre araña, aventarles las telarañas para calarlos y tener la relación directa entre quien habla y lo que es precisamente el documento. No son pruebas que tú dices, ahí están los documentos y ahora vamos a hablar de los testigos. ¿No? Tiene que haber líneas que nos permitan esa relación. Ahora, dicho lo anterior y hablando de los documentos digitales, y pueden ser, me refiero a los que se crearon en la red, yo considero documentos escritos digitalizados, discúlpame si me equivoco en el concepto, pero digitalizado es aquel que existe en papel, lo escaneas y lo subes a la red. Ahí es distinto. Ahí tenemos un documento que existe en papel, pero que lo subimos precisamente en situación escaneada a lo que son las redes. No me voy a referir a esos porque esos documentos, pues lo ideal es que si hay un documento escrito, presente el documento escrito y quítate de problemas de escaneo y situaciones de ello. Hablemos de los de la o del Internet. Primero, ese documento digital, llámese como se llame, lo creó alguien. Alguien lo creó, ¿sí? Alguien lo subió a la red. Alguien mandó precisamente ese correo electrónico. Alguien hizo el recibo de nómina, alguien facturó, alguien timbró el comprobante fiscal, el SFDI, alguien lo timbró, ¿sí? Ese documento alguien lo hizo y cuando él lo hace, ese original se encuentra en lo que es, vive en el mundo digital, ¿sale? Y ese documento como tercer momento llega al juicio laboral por lo que tú quieras y mandes. Dichos los tres momentos, creación, vida en la red o en el Internet y llegada al juicio, tú tienes que dejar en claro que estos documentos que llegaron al precisamente a lo que es el tribunal fueron los que creó la persona, ¿sí? Fue, si no se está viendo de manera digital, el que existe en la red. Debe de quedar claro que es el documento que se autenticó, que creó precisamente la persona y que tal como fue creado en su primer momento, es que te está llegando a la audiencia de juicio oral. Este es el clic y es una técnica que aquí sí tienes que ocupar más de alguna situación en concreto. ¿Con quién la vas a aplicar? La aplicas de manera general con la persona que creó el documento, que te puede dar todas las razones por las cuales creó precisamente ese documento, ¿sí? Y que te lo puede reconocer.
No me voy a meter en la situación de elementos digitales, de lo que es la situación de que si lo presentas en imagen, que si lo presentas en video, porque entonces te complico más el tema. Vamos a ver nada más esto y ya después podremos entrar en otras situaciones. Entonces, estos documentos, evidentemente dentro de un interrogatorio, no puedes dejarlos sueltos, no puedes dejar precisamente de que queden autenticados, no puedes darte el lujo de que alguien te diga que estos documentos no son auténticos, que no están valorados, que no se hicieron precisamente lo que son las pruebas, más si tú tienes la carga de la prueba de ellos. Obviamente el patrón se preocupará por algunos, pero de los que tenga la carga de la prueba del trabajador o que te interese que queden acreditados como parte precisamente de lo que es el trabajador, entonces no debes darte este lujo. Ejemplo, que se me ocurre ahorita. Persona que fue despedida por correo electrónico. ¿Ah? ¿Cómo sabemos que ese correo es auténtico? Y que el patrón no lo vaya a negar, por ponerte algún ejemplo. ¿Qué tienen que pasar entonces en este caso? Primero, el testigo debe de ser la persona que creó el documento y debe de hacerlo así valer en el interrogatorio, o bien una persona que por sus funciones puede estar seguro y darte validez de que ese documento fue creado tal cual. ¿Sí? El mejor es el que lo creó, pero si no alguien que te pueda decir que ese documento fue creado tal cual. ¿Sí? Entonces, que te explique cómo se creó ese documento. ¿Cómo fue que se creó dentro de lo que es el mundo digital? ¿Cómo se creó? ¿Dónde se guardó? ¿A quién se le envió este documento? ¿Sale? Y después de ello, ¿cómo ese documento que fue creado en su momento, que vive en la red, que ya fueron las dos primeras etapas, es el que está llegando a juicio? Estas son las preguntas de autenticidad en las cuales esta persona debe de referirte de manera exacta en la que ese documento es el auténtico, que es precisamente el que creó, que es el que tal como dio su nacimiento llegó a juicio, que no se encuentra manipulado, que no se encuentra alterado, ¿sí? Entonces, fíjate, tiene que identificar el testigo el documento, tiene que señalar por qué lo está identificando dentro de esta técnica, que lo creó, que lo no lo recibió, etcétera, en ello, ¿sí? Tiene que validar que este documento fue el que se subió a la red y después de ello se tiene que validar en el testimonio su autenticidad, aclarando que ese documento que se subió a la red es el que llega directamente al tribunal al día de hoy y que lo reconoce como tal, dándote las razones de compromiso de por qué él está seguro que ese es el documento que se reconoce. Tres momentos tiene esta técnica. Uno, identifica el documento del testigo, te habla de él, te dice precisamente por qué lo reconoce, por qué es el autor o por qué él sabe que el documento fue creado. Te habla de dónde se subió, cómo se subió, a quién se mandó, dónde se guardó, en qué archivos precisamente existe lo que es ese documento en ello. Juega. Y el tercero te dice por qué es el documento auténtico que no fue alterado. Y esto, ojo, ni siquiera te lo puede dar la pericial. La pericial te puede decir que un documento que está en la red es el que se está presentando en juicio, pero no te puede hablar de cuestiones de falsedad o verdad en muchas ocasiones. ¿Cómo sabemos si la información que está en la red fue subido o el documento que llega al perito no se encuentra alterado? Que en algún momento se alteró, entonces eso implica reconstruir la cadena de custodia, que es hablar de que alguien en juicio te tiene que decir cómo ese documento se acredita. ¿Sí? De que cómo salió, cómo se creó, fue como llegó a juicio. Entonces, desde luego, es precisamente algo que debes de acreditar, si no te pueden objetar o se puede caer el uso de documentos que no utilices de manera adecuada. Obviamente, el contrainterrogatorio de documentos digitales, y este lo puedes aplicar sobre todo tú para todos aquellos documentos del patrón, le aplicas la contraria. ¿Cuáles son? A ver, vamos a hablar precisamente del autor del documento y le puedes aplicar un negativo, un contrainterrogatorio negativo como lo hemos hablado, ¿sí? Con todas las situaciones de que no te acredita quién creó ese documento,
no te acredita cómo lo creó, no te acredita cómo se subió, cómo se digitalizó en ese momento. Y no te acredita en pocas palabras que sea el auténtico que fue el que en su momento de la relación laboral fue creado. Entonces tú puedes, si el patrón no tiene cuidado, le puedes pegar mucho en lo que son documentos digitales por el simple hecho de un mal manejo de la cadena de custodia, ¿sí? De que el documento desde que se creó fue el que llegó precisamente a juicio. ¿Sale? Evidentemente, y desde luego también la relevancia, ¿no? Que eso está, yo creo, a lo mejor ahorita por demás explicar, ¿sí? Evidentemente, un contratatorio exitoso y en documentos clave, sobre todo para la parte patronal, pues puede traer mucho beneficio en lo que es la condena que se persigue de prestaciones en favor del trabajador. Imaginemos que el documento que se tumba por estar digital es aquel donde el patrón acredita el sueldo que decía que era distinto al del trabajador y el trabajador reclama un sueldo alto. Sin un documento que lo avale o un documento desacreditado, entonces lo que va a prosperar es el salario que en su momento nos hacía ver el trabajador. Por ponerte un ejemplo entre muchas otras cosas. Ahora, fíjate, esta situación de los reconocimientos, no solo pasa por los documentos digitales. Recuerda que estamos en una era visual. Abogados a lo mejor un poquito, ya, bueno, no quiero revelar edades en este momento, pero que ya tenemos un poquito más de tiempo circulando por este planeta, entonces somos muy auditivos, pero recuerda que las nuevas generaciones son muy visuales. La evidencia poco a poco se está convirtiendo en visual. ¿Sí? Y vamos a tener muchos elementos visuales. Otra de las cosas que tiene que pasar un reconocimiento adecuado por las mismas reglas o por una aplicación de la base similar que los documentos son las fotografías, ¿sí? En la fotografía, fíjate, desde luego es importante otra vez reconocer quién la tomó, porque, o que está seguro cuando otra persona la tomó, qué se ve dentro de lo que es la fotografía y cómo sabemos que esa fotografía que se tomó en ese momento es la que se está presentando en juicio. Esto es parte sustancial del reconocimiento. Juega que debe de partir. Pero sobre todo en las fotografías, sobre todo cuando es interrogatorios y que vas a insertar alguna de ellas, es importante reconstruir el contexto, ¿sí? Que una imagen de, no sé si esté bien dicho, segunda dimensión la subas a tercera. ¿Qué es esto? ¿Vale? Cuando tú vas a presentar una fotografía, aparte de todo de la autenticidad, tienes que reconstruir el contexto de todo lo que había alrededor de esa fotografía porque la fotografía es una imagen de un momento, de un lugar y de información limitada. Y alguien inteligente, bueno, alguien inteligente, alguien que tenga cierto manejo de las técnicas, es lo correcto, perdón, te puede destruir una fotografía con un contrainterrogatorio negativo de todo lo que no se ve. Te destruye el contexto totalmente en ello. Juega y más aún, fíjate bien que también aquí hay una cadena de custodia. Estoy en el lugar de hechos, tomo una cámara digital. Esa cámara digital toma una fotografía y esa fotografía, ¿dónde quedó guardada? Sobre todo en los celulares. Quedó guardada en el celular, la guardé precisamente en la nube, está en mi dispositivo y luego, ¿cómo sabemos que esa fotografía que se guardó digitalmente en algún momento es la que llega a juicio? Por eso hablamos de la misma cadena de los documentos digitales. Pero aparte hay que reconstruir el contexto. Va a ser muy importante que a quien te presento te reconoce una fotografía que la tomó porque está seguro quién la tomó, te reconozca lo que había alrededor. En pocas palabras te hable de lo que no se ve en la fotografía. Eso le da credibilidad. ¿Sale? Imagínate, te voy a poner un escenario totalmente inverosímil, pero para que me entiendas la perspectiva. Imagina precisamente que tenemos una persona que le está levantando la mano a otra mujer, si tú quieres, y la mujer lo único que hace es está tapando precisamente lo que es la cara en ella. Evidentemente estamos hablando ahí de que es una imagen fuerte de que ya había acoso, hostigamiento, violencia, que no solo sería laboral, sino que sería penal, ¿sí? Pero imagínate que en el contexto, te digo, esto es exagerado para darme a entender en la idea, alguien le estaba apuntando desde afuera de la cámara a una persona para que hiciera eso y le estaba obligando. Y le dijo, si no haces lo que te estoy diciendo, aquí está esta pistola
que te está apuntando. Sí, 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 es inverosímil que se llegue a alguna situación, no sería muy raro. Pero lo que yo te quiero explicar en ese momento es que puede haber escenarios en los cuales lo que se ve en la fotografía no se puede interpretar solo si no lo analizas en relación al contexto. Pues hay que preguntarle a quien te presenta una fotografía del contexto, de lo que pasaba a un lado, de lo que hay a un lado de la fotografía, del otro, dónde estaba, en qué lugar estaban, qué personas había cuando se tomó precisamente esa fotografía, qué estaba pasando, cuál era la fecha, por qué no aparece la fecha en la fotografía, etcétera. Todo el contexto es lo que te va a llevar a un adecuado reconocimiento de la fotografía. No es solamente presentar, ¿sí? En algunos casos te la va a dar la misma dinámica del interrogatorio, pero en otros sí habrá que ser fuerte en esta situación en ello, ¿sí? Obviamente una fotografía auténtica te va a dar muchos beneficios dentro de lo que es el juicio y pues una fotografía que no es auténtica, dependiendo del peso que tenga en acreditación de tus hechos relevantes de teoría del caso, pues puede ser fatal. Obviamente, entonces, lo que es el contrainterrogatorio de una fotografía va a ir dirigido a las cuestiones de autenticidad, integridad, ¿sí? De ver si la fotografía realmente nos está presentando un hecho real, no un hecho simulado. No me refiero a que le editen, sino que la fotografía, fíjate, como los documentos puede ser interpretativa y estamos interpretando una cosa cuando realmente no es lo que está pasando. Las fotografías son muy precisamente interpretativas y no el contexto que tú le das forzosamente es el que, ¿cómo se llama? El que tiene. Imaginémonos, por ejemplo, una fotografía en que tienes a dos trabajadores o a un patrón precisamente dándole lo que es un golpe en el hombro a un trabajador y fue tomado en la fotografía y se ven ahí los dos, ¿sí? Entonces, oye, pues eso es acoso, precisamente, le está generando violencia laboral, ¿tal? Y así se llevaban. El patrón, debido e indebidamente, se llevaba golpes en el hombro o apaches con los trabajadores. Entonces, la interpretación que tú le puedes dar a esa foto tal vez no sea la que estaba en el contexto. Por eso es muy importante agotar todos estos puntos, ¿sí? Entonces, desde luego, otra vez la autenticidad, como hemos platicado, la integridad de la fotografía, la relevancia y tener mucho, mucho cuidado con fotografías en las cuales hables de situaciones de violencia, discriminación de género, y similares, porque son fotografías que tienen un trato especial. Acuérdate que los datos personales o la información de las personas o la intimidad de la persona no solo se dan en documentos, sino se puede dar en lo que es fotografías. Y hay fotografías que deben de tener un trato especial, sobre todo si son fotografías que están, ¿cómo se llama?, vulnerando situaciones sensibles de las personas, que están vulnerando la intimidad de lo que son las personas. No puedes pasar por alto que una fotografía o una conversación, igual que en otras materias, para ser lícita, tiene que venir de una de las personas que intervienen en ella. Si tú no intervienes en ella, fíjate, aquí toma relevancia lo que es el concepto de prueba ilícita. Tú no puedes presentar documentos que no presenta alguien que intervino en la comunicación, en lo que es la interacción. Luego, fotografías privadas que llegaron a tus manos por cuestiones mágicas, aguas, ¿eh? Aguas, porque eso es prueba precisamente ilícita que también te puede generar lo que es conflictos en ello, y más cuando se refiere a situaciones íntimas de lo que son precisamente las personas en ello. Entonces, aguas, aguas con lo que es las fotografías que vayas a utilizar. Es adecuado utilizarlas, sí, pero darles el contexto, el acreditamiento precisamente adecuado de lo que es las fotografías. Y desde luego, evidentemente alguien que comparte una fotografía en sus redes públicas, pues la está haciendo pública y está dando su consentimiento para que alguien se entere y participe en lo que es una comunicación de ese tipo. Entonces, ahí hablamos de otro concepto que no está mal, que no está limitado. Pero en el caso de las fotografías que llegan, fíjense, porque luego la gente es muy dada a que, o sea, malamente lo veo en muchos casos, pero está pasando alguna situación
y las personas empiezan a grabar con el celular o empiezan a tomar fotografías. A ver, desde el punto de vista jurídico, una fotografía de situaciones íntimas, sensibles o vulnerables que toma un tercero, ¿puedes ofrecerle en juicio o no puedes ofrecerle en juicio? Hay violaciones a lo que es la intimidad, la confidencialidad, el género, la discriminación. Son análisis que debes de realizar antes de presentar precisamente fotografías o videos y que desde luego, si tú estás contrainterrogando, pues son cuestiones que van a tu favor si esas fotografías no se presentan con lo que son precisamente las medidas. Y ese contexto, fíjate, no queda solo en la parte de las fotografías, que es lo que hemos venido estando hablando. Aquí te presento lo que son las ventajas y desventajas, ya lo platicamos, pero también se presenta en lo que son las situaciones de videos, reconocimiento, situaciones de video. A ver, fíjate, te voy a preguntar en este sentido. Todas las empresas y las fuentes de trabajo cuentan hoy con cámaras de seguridad que pueden llegar a prueba juicio. ¿Tá? Y la pregunta sería, ¿cuántas empresas han recabado de sus trabajadores la autorización para ser filmados? ¿Cuántas? No te aseguro que la mayoría no lo han hecho. Esperaría yo que sí, pero la mayoría no lo han hecho. ¿Dónde está tu aceptación para ser filmado? Se da esta autorización por la simple y sencilla, precisamente, razón de que tú entraste a laborar y te la pongo de otra manera. A ver, habrá partes que son públicas de la empresa, habrá lugares como una tienda de conveniencia, ok, que se tratan de manera distinta. Es todo un tema, ¿eh? Te digo, porque te lo hablo para que veas por qué se tienen que reconocer. Y si esa cámara está en los lockers donde se cambian, la puedes utilizar. Fíjate, te voy a poner un escenario ficticio para que veas nada más hasta dónde puede llegar esto. A ver, tienes precisamente un trabajador y una trabajadora que vas a despedir porque estuvieron precisamente realizando una situación sexual en el área de lockers. Y tu prueba de tu despido justificado como patrón es el video que tienes de ambos. ¿Lo puedes utilizar como patrón? ¿Era un lugar adecuado para tener la cámara? ¿Tenías el consentimiento? Igual se te cae tu despido injustificado con un buen interrogatorio por parte de un contrainterrogatorio de parte de alguno de ustedes. Entonces, fíjate, esta situación, acuérdense que cuando presentamos videos, fotografías, como lo hemos dicho, tenemos que reconstruir otra vez todo esto, otra vez en el video, que va un poquito con la fotografía. A ver, espérate, ¿quién lo filmó? ¿Dónde lo filmó? ¿Por qué lo grabaste? ¿En qué condiciones? ¿Sí? Para quitar cualquier situación de que se están violentando situaciones de publicidad o de intimidad. ¿Por qué precisamente la persona? La persona se dio cuenta que le estabas grabando, te dijo algo cuando le tomaste la foto. No es lo mismo una foto que estoy sonriendo abrazado de frente contiendo que estoy aceptando esa fotografía, que estoy aceptando esa comunicación de que tú me estás tomando una fotografía para ti, ¿sale? Y que la puedes utilizar. Yo sonrío y poso a la cámara y entonces no, pues si no es que yo no te autoricé, no, pues ¿cómo no me estás autorizando si me estás sonriendo y estás posando? Caso distinto a cuando te la tomo sin que te des cuenta. Ojo, ¿eh? Y pasa lo mismo con lo que son los videos. Por eso es todo un tema que tienen cuando utilizar un video, tiene que ver primero, a ver, otra vez situaciones de autenticidad, de cadena de custodia, todo lo que ya hemos platicado. Juega. Y aparte de ello, situaciones de que no hay vulneraciones, de discriminación, de intimidad en relación a toda la problemática que he planteado. Por eso el utilizar este tipo de pruebas, no solo presentarlos y ahí se ve. No, tiene que llevar un reconocimiento y un fortalecimiento fuerte que tú tienes que precisamente revisar en ello. Antes de entrar a qué se ve en el video y dónde está esa persona. ¿Juega? Porque la técnica, evidentemente, otra vez, identificación, autenticidad, utilización precisamente de lo que es el video. No forzosamente saldrían estas cosas en la audiencia preliminar, ¿eh? Lo ideal es que salgan en la audiencia preliminar en algún momento dado para que esto tú lo puedas parar desde ella, sí. Pero si no salen, se tendrán que retomar en juicio.
Y aunque en la audiencia preliminar te hayan admitido estos medios de prueba, o bien desde la demanda o contestación de demanda, según sea el caso, no vamos a meter en esa situación en concreto, no quiere decir que tú no los puedas tumbar en la audiencia de juicio, retomando cosas que en la audiencia preliminar o que al inicio de la formulación de demanda, contestación de demanda, no se tenían en cuenta y salieron hasta el momento de la audiencia, ¿eh? Por eso, eso no desacredita en ninguna forma lo que es los comentarios que estamos haciendo y las prevenciones que tienes que cuidar. Autenticidad, para que el juez precisamente sepa que es el original, que el que se grabó fue y llegó, a eso me refiero, y que aparte no se está vulnerando ninguna norma, es decir, la licitud de la prueba debe de quedar también clara en lo que son las preguntas que hagas y el reconocimiento de las personas que hagan de estos medios de prueba, ¿sí? Un video es una arma muy poderosa, ¿sí? Y lo puedes utilizar para contrainterrogatorio y para interrogatorio, ¿eh? No solo se utilizan. Ya hablamos un poquillo de eso en lo que es la sesión anterior. Bien. Ahora, fíjate, en ello, te voy a proponer, tú lo puedes realizar, en concreto, en lo que es su momento. En la explicación de esto me hubiera gustado dejarte en el video la oportunidad de que tú midieras tu habilidad para reaccionar rápido haciendo lo que son las preguntas en ello. Por lo que es el cúmulo de información del video, voy a plantear el ejercicio que te sugiero que hagas directamente en tu domicilio o en tu trabajo y que trates precisamente de resolver este problema en relación a lo que es el reconocimiento de un video y que tú precisamente puedas determinar dentro de él pues cuáles son las características, las preguntas que tendrías que hacer, ¿sí? Viene una probable respuesta en ello. Yo te sugiero que antes de pasar a la probable respuesta, aquí hagas una pausa en el video, intentes contestar las preguntas de acuerdo precisamente a lo que son las instrucciones que tenemos aquí y antes de pasar a esta diapositiva, trata de resolver el problema, ¿sí? Porque luego de esta diapositiva viene una probable respuesta, ¿sí? Entonces, antes de llegar a este momento de que veas esta diapositiva, yo espero que hayas podido hacer lo que es el ejercicio. ¿Sale? Lo dejamos para tu reflexión personal. Vamos a seguir por situaciones de los temas que nos faltan. Ahora, otro que precisamente amerita técnicas avanzadas. Elaboración de diagramas en el desahogo, ¿sí? Nadie puede llegar a juicio diciendo, acuérdate en esto. Las documentales se presentan al principio en la demanda o la contestación de la demanda. Eso es claro. Pero no está prohibida en materia laboral por la libertad probatoria la prueba creada en juicio. El documento en juicio no está prohibido si ahí se crea. Sí está prohibido cuando tú llegas con un documento y dices, ay, pues es que lo hice en mi casa y que no, 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 eso no se vale, eso es prueba producida fuera de juicio y no vale y no puede ser tomado en cuenta. Pero sí puedes crear. Una de las situaciones muchas veces, sobre todo, fíjate, hay veces que por la información, por cómo se dan las cosas, dentro de lo que es el juicio, se puede ser más fácil explicarlo con un dibujo, ¿sale? Con un diagrama. A lo mejor el trabajador, la trabajadora que tú tienes no tiene la habilidad comunicativa que nosotros nos gustaría para abordar lo que son estos temas, ¿sí? Entonces, pues si no tienes habilidad comunicativa, puede ser que sea mejor ponerla a dibujar, pero no a cualquier dibujo, ¿no? Dibujos que realmente tengan una situación. Uno de ellos es que si no tenemos fotografías, videos o algo referente para entender cómo estaba distribuida la fuente de trabajo, y esto es muy importante para los hechos relevantes que constituyen nuestra teoría fáctica que queremos acreditar en juicio, los diagramas son una buena opción. ¿Cómo se construye y se desahoga un diagrama? A ver, primero el diagrama no llega el testigo y te lo hace ahí. Le digo, pues dibújalo y en ese momento a ver qué nos dibuja. No. Tú ya preparaste al testigo, ya viste que el juez no le va a entender. Entonces lo que haces es que le pides al testigo que te lo dibuje. ¿Ves cómo lo está dibujando? Lo que es precisamente el testigo en ello y después precisamente, y después de ello, entonces le dices, ok,
Asimismo, después de hacer las preguntas, usted lo va a realizar este dibujo en el tribunal. Juega. No podemos presentar, ay, pues es que este testigo me dibujó este dibujo, aunque sea desde la demanda o contestación de demanda, porque es otra vez prueba producida fuera de juicio. Juega. Hay que tener cuidado con este concepto. Llega el momento de la testimonial. Si el testigo no se da a entender, si se da a entender, pues a lo mejor lo puedes omitir, pero si no se da a entender, pues llega el momento en que le pidas que elabore otra vez su diagrama. ¿Sí? ¿Cómo lo elabora el testigo libremente? No, de acuerdo a las indicaciones que tú le das, ¿sí? De acuerdo precisamente a las áreas. Le pides que lo vaya haciendo paso por paso, ¿no? Le dices, dibújenos la casa donde trabajaba. No. Hace un momento y usted nos describió que la casa en la cual realizaba su empleo de labores domésticas cuenta de un comedor, cuenta de de dos recámaras, es una sola planta en el cual existen 1,5 baños y la sala. Muy bien. Para efectos de que este tribunal le quede más claro cómo desempeñaba sus funciones, si le pidiera que nos hiciera un diagrama, ¿lo podría hacer? Te va a decir que sí porque ya lo preparaste, ¿sí? Y entonces de ahí empiezan las instrucciones, dando los elementos al testigo. Le dice, a ver, por favor, dibújenos primero a su entender el área donde estaba el comedor y en relación a esa área, dibújenos dónde estaba la recámara, dónde estaba el baño. Obviamente lo ensayaste para que todo se vaya creando de una manera lógica. Si no lo ensayaste, ni te metas a intentar hacer dictámenes ahí o dibujos, porque entonces te puede salir algo de lo cual te estés arrepintiendo con posterioridad. Esto se ensayó, juega, y ya de ahí sobre el testigo te puede ir describiendo, puede quedar claro situaciones que sean relevantes, ¿sí? Evidentemente esta prueba, puede ser que el tribunal lo reciba con mucho escepticismo porque no lo estamos haciendo al día de hoy, pero recuerda que las técnicas de litigación es un acto comunicativo y que como comunicativo que es, nos deben de permitir nuestra libertad probatoria de hacer llegar al tribunal las cosas como consideramos que se puede precisamente mejorar la comunicación, independientemente de que se considere novedoso o no novedoso, que el tribunal precisamente lo haya hecho antes o no. Y yo te sugiero que si esto es precisamente una técnica que tú crees que es fundamental para interpretar algún interrogatorio que des, tú lo ofreces, si el juez te lo niega, tienes tu derecho de promover esto si se vuelve sustancial en el amparo directo, ¿sí? Y yo prácticamente te puedo decir que haciendo el argumento, diciendo, sabes que esto es parte de mi libertad probatoria y no me dejaron probar en ello, deben de reponer el procedimiento. Esa es mi opinión. Juegan, desde luego no soy magistrado, pero creo que así sale, que así vendrían las cosas en una situación como esta. Entonces, por eso precisamente es importante que tú aprendas a manejar lo que es esta técnica. Entonces, te repito, se hace con el testigo, se ensaya, lo vas dirigiendo paso por paso de cómo se tiene que crear y le vas haciendo precisamente las preguntas conducentes. El testigo a la vez que va dibujando, te va también poniendo lo que son los datos que tú le pides y es una prueba que puede generar mucha convicción y mucha claridad, sobre todo con un testigo que no es su habilidad comunicarse adecuadamente o que no tiene el don de las palabras en algún momento y que narrativamente puede generar o bien es necesario que haya una imagen. Y si a mí me preguntas dónde puedes generar una imagen para corroborar o robustecer lo que se dijo con la voz, es mejor utilizar. Juega. Obviamente, si estás en contra de ello, mira, hay una cosa que yo te sugiero en las audiencias. Audiencia, que un abogado de la adversa te presente documentos, fotografías, videos, diagramas, lo que sea, con un testigo para lo que lo reconozca, el consejo básico es no los puedes dejar vivir como tales. La regla general, salvo excepciones, es debilitarlos. Lo reconoció ante el tribunal, tu primera línea de contrainterrogatorios, vamos a hablar del documento, fotografía, video, diagrama que usted le reconoció al tribunal o que usted elaboró. Y la parte más sencilla es, en este documento no dice, en esta fotografía no se ve, esto no se presenta esta situación, hacerle ver al tribunal todo lo que no se ve, todo lo que no tiene
para que le quede claro al juez que lo único que se puede tomar en cuenta es tal vez para una información minimizada, limitada, incluso puede ser destruida, con estas técnicas. Entonces, documento, fotografía, video o diagrama que se presente, tienes que hacerte cargo de ellos en el contrainterrogatorio de manera general. No los puedes dejar vivir así. Ahora, evidentemente, un diagrama tampoco es tan fácil hacerlo. Es muy objetable por muchas cuestiones, ¿sí? Por eso se tiene que preparar. No es fácil, desde luego, y requiere entrenamiento con lo que es el testigo adecuado. Porque te lo pueden, si te toca el contra, ¿cómo lo reclamas? Pues con la exactitud, ¿sí? Que no es exactamente, que no es un mapa escala, que no va a ser precisamente experto la persona que hizo el croquis. Obviamente se pueden defender, ¿sale? En ello, cuestiones de si realmente la integridad está así o realmente lo que es ese lugar guarda precisamente las condiciones del testigo. Esta es otra línea que puedes abordar para destruirlo. ¿Qué tan relevante es? ¿Qué tan ocioso es? ¿Qué tan repetitivo es lo que es el dictamen? Pueden ser motivos de objeción o de contrainterrogación de lo que es el diagrama en ello. Por eso, desde luego, si tú lo utilizas, es una técnica muy potente, pero tienes que cerrar todas las puertas para que las cuestiones de forma no afecten lo que persigues en el fondo con este diagrama. ¿Sí? Esto es lo que venimos precisamente hablando, lo que ya le comenté en ese momento. Y desde luego también te dejo aquí otro ejercicio para que tú lo puedas desarrollar en cómo, la pregunta es, ¿cómo conducirías a un testigo para que te hiciera este diagrama? ¿Sí? Imaginemos que tienes aquí a Luz Casal, que es nuestro caso hipotético. A ver, ¿cómo harías para que Luz Casal te dijera, te hiciera este dibujo? Asumamos que ella lo hizo, ¿sí? Y que después de ello te dijera que aquí trabajaba. ¿Sí? Evidentemente esto es más un salón de fiestas que una casa, pero imagínate, o sea, ¿cómo harías para que lo dibujara? ¿Cómo conduciría las preguntas? ¿Dónde centrarías las funciones que hacía? Porque luego todavía el diagrama puede ser seguido de marcar con X, marcar con pluma, dónde realizaba sus funciones, ¿sí? Puedes decirle, oiga, ¿usted dónde sufría precisamente acoso? Sufría en el patio de luces, ¿por qué? Porque ahí no entraba nadie más que yo, etcétera, ¿no? Acuérdate que dejar una imagen en el juez es más potente que dejar muchas palabras. Bien. Ahora, otra situación también de técnicas que puedes realizar es la comparación o contrastación de documentos, ¿sí? Cualquier comparación de documentos que se haga debe de haber pasado primero por el filtro de que hayan sido autenticados o reconocidos por lo que es el testigo, porque si no lo reconoce, la autenticación pierde valor o pierde precisamente fuerza. Esto quiere decir que tú tienes que tener siempre en cuenta que una técnica para destruir evidencia material o testimonios es la contrastación. La primera contrastación que se hace es con un documento en imagen, que es contradecir con evidencia, con lo que está diciendo el testigo en la audiencia. Un dicho contra un documento. Una más avanzada implica cuando tú tomas dos elementos documentales, materiales, de evidencia, de prueba, de indicio, como les quieras llamar, y los confrontas el uno con el otro. ¿Cómo se hace esto después de que ambos se reconocieron? Se hace preguntándole al testigo cuáles son las diferencias, cuáles son las semejanzas. Si a ti te interesa construir de que son de un mismo lugar, de un mismo momento, de una misma empresa, según tu línea de interrogatorio, vas a preguntar semejanzas y vas a preguntar relaciones y vas a preguntar ubicaciones que nos hagan ver de que esas fotografías, esos documentos no son situaciones aisladas, sino que son una situación que encaja. ¿Sí? En el mismo contexto, o sea, que se refiere a la misma situación. Vas generando esas cadenitas que te estructuran de manera congruente tu prueba y la narrativa que tú hiciste en tu parte fáctica. Si eres el contrario, y si esto es precisamente cómo se llama en lo que es un contrainterrogatorio, ¿en qué te vas a centrar? Te vas a centrar en las diferencias. Aquí se ve y aquí no se ve. Aquí es de día, aquí es de noche. Aquí dice, aquí no dice. Esta fotografía dice que es recursos humanos, pero dice aquí que no tiene departamento de recursos humanos. ¿Sí? Se puede realizar contrastación en todo lo que tú quieras, ¿eh? Fotografía con fotografía, video con video, documentos con fotografía para acreditar que una fotografía así no puede ser tomada en la empresa de acuerdo a lo que es un documento. Esto implica utilizar
desde luego, esta evidencia y compararla, no esperar a que el juez lo haga. Puedes utilizarla para superar contradicciones o para fortalecer testimonios en el interrogatorio, porque te estás haciendo a cargo de una debilidad. Cuando un testigo te reconoció dos o tres documentos o dos o tres fotografías, pues ahora le preguntas por la contrastación o la comparación. Oiga, de estas fotografías que nos reconoció, ¿tienen precisamente alguna semejanza? ¿Tienen algún punto de coincidencia? Sí, ¿cuál es? ¿Y por qué se da así? ¿Y por qué se dio? ¿Y dónde se tomó esto? ¿Y por qué se no esto? ¿Y por qué en esta se ve esto? ¿Y por qué no se ve lo otro? Juega, rehabilitas. Si estás haciendo el contrainterrogatorio en ello, entonces vas, desde luego, a lo que no se ve, a las diferencias, sin permitir precisamente que el testigo haga lo que es una explicación. Puedes retomar aquí todos los temas de autenticidad, integridad, relevancia que hemos hablado con anterioridad. Juega. Muy bien. Entonces, digo, tiene ventajas. Evidentemente te permite robustecer evidencia para relacionar una con otra. Y la desventaja es que es una técnica que implica ya un mayor control. Hay que controlar primero las técnicas básicas para luego poder acceder a ellas. Ahora, ya para terminar lo que es este video, vamos a hablar un poquito de las técnicas avanzadas de alegato de cierre. Lo que quiero ahorita nada más es abrir de manera rápida. En un tiempo ya, me queda claro que llevamos ya 1 hora y media en este video, no quiero abusar de tu atención en ello, pero entender que la estructura en la cual hacemos los alegatos de cierre al día de hoy no es la única, que hay otras estructuras que se pueden tomar en cuenta. Fíjate bien, por ejemplo, la estructura en la cual nosotros realizamos de manera general un alegato de cierre al día de hoy en ello es la estructura del estilo clásico jurídico y pareciera ser muchas veces que es la única, ¿sí? La estructura que te van a sugerir, que incluso yo mismo te puedo sugerir porque es la clásica, es la estructura clásica jurídica que implica que tú empiezas con una introducción formal respetuosa diciendo qué pides, por qué lo pides, con qué derecho. Bueno, creo que esto siempre debe estar presente en cualquier discurso, ¿eh? No solo en la clásica. En ella, y que luego haces un resumen de la teoría del caso, la fáctica, diciendo se probó, se acreditó, su señoría vio, en estos momentos se revisó. Lo puedes hacer relacionándolo de este momento con la prueba, o después decir todo lo anteriormente se acreditó con la prueba del perito fulano de tal que usted le debe de creer por esto, etcétera. Después de ello, aquí hay un cambio. Nosotros en materia jurídica vamos primero a la aplicación del derecho y luego a la crítica, ¿sí? Que es el análisis de las pruebas de la contraparte y en la cual vamos a decir por qué nuestra contraparte no probó, ¿sale? Entonces, vamos a la aplicación del derecho, explicamos con qué con todo lo anterior se actualizan determinadas disposiciones jurídicas, criticamos, pedimos nuestra sentencia y terminamos. ¿Juega? Es un lenguaje formal y técnico, es el estilo que utilizamos al día de hoy, es eficaz. Pero mira, el alegato de cierre en materia laboral, primero por los términos que te fijan los jueces para desarrollarlo. Y muchas veces porque este estilo poco a poco puede perder el impacto y acordémonos que un alegato debe de impactar a la persona, debe de tener interés del juzgador, ¿sí? No nos podemos casar con que siempre la misma fórmula funcione, o sea, que la misma medicina sirve para todas las enfermedades, no. Es por eso, fíjate, que hay que considerar algunos otros estilos que en algún momento y dependiendo las pruebas o el desarrollo de la audiencia, te puedas llevar a cabo. Mira, hay audiencias en las cuales si la prueba es tan clara, pues entonces a lo mejor ya no tiene caso hacer un discurso jurídico, sino que te bases a otro, que resaltes otras situaciones de lo que es el tribunal. Fíjate, otro de los estilos que puedes tomar es el estilo ego social. El estilo ego social, fíjense, es un estilo en el cual tú puedes resaltar la historia del trabajador. Esto quiere decir que es un estilo que es más humano, emocionalmente más te puede generar más impacto, porque, fíjate, o sea, tú vas a hablar de ese momento como el resultado fatal, triste, de una historia laboral o de una historia de vida de lo que es el trabajador. Empiezas hablando de quién es el trabajador en ello, y le llama la atención al juez para que él vea, estamos hablando de una persona humana, su señoría, no estamos hablando de alguien
frío. Recuerden cómo se llama de que el paso de tantos juicios con los jueces, si el caso no tiene situaciones distintas, y otra vez les digo, es el despido número 300 del OXXO en lo que va del año, pierde, se va enfriando y se va viendo como algo más objetivo. No quiero decir que la parte objetiva no sea cómo se tienen que resolver los asuntos, pero no debemos perder el lado humano, que todas las decisiones afectan o benefician a personas. El ego social te puede permitir entonces precisamente a decir quién es ese trabajador, cuál es su historia, precisamente cómo se llama de vida. Hablar de las pruebas, pero con un enfoque más humano, de las pruebas que acreditan esa situación en concreto, y luego desacreditar lo que te diga precisamente la parte desde un enfoque social, incluso individual. Y el llamado a la conciencia en el ego social implica no salirte y hablar de datos estadísticas, sino decir que el beneficio de hacer un criterio en ese sentido es un beneficio para todos porque así tiene que funcionar de manera genérica. Mira, un ego social lo puedes utilizar muchas veces en lo que es cuestiones de acoso o precisamente hostigamiento. Es una situación en la cual es muy importante que el juez sepa cómo se sentía esta persona que fue acosada u hostigada dentro de la fuente de trabajo. Es muy importante. Entonces el alegato te puede llevar a ello, más si tienes pruebas contundentes de que ya esto no está más que para decirle, señoría al juez, que esto es grave, ¿sí? Para precisamente obtener la condena mayor posible, o la situación más posible, y reiterar que esto, que desde luego es en beneficio de la persona, no hay sentencias colectivas, ¿vale? Eh, pero sí hay cuestiones en las cuales debe sentarse un criterio para que sigan precisamente funcionando de manera adecuada. Entonces, el estilo social lo utilizas cuando precisamente quieres retirar cuestiones técnicas y quieres que el juez tenga un impacto más emotivo. Juega ahora. Fíjense, en este sentido, entonces, tenemos lo que es el estilo Monroe. También es un estilo que no puedes descartar porque este estilo a mí me gusta porque es un estilo más práctico, parece que no, pero más rápido, ¿sí? Que lo que es el estilo clásico jurídico y con el tiempo que te van, hay veces que hay cosas que hay que decir a lo mejor en el estilo Monroe, ¿sí? Un precisamente, ¿cómo se llama estilo Monroe? Después de empezar diciendo qué pide, qué se pide. ¿Tá? Parte de las bases diciendo, a final de cuentas, su señor, tal y como lo conoce su señoría, el problema de este juicio radica en una sola cuestión: determinar si la trabajadora fue despedida justificada o injustificadamente. Y esta parte le sostiene que fue despedida de manera injustificada. Y ahí hablamos directo. El estilo Monroe es muy práctico, ¿eh? Porque inmediatamente dice, este es el problema y nuestra postura precisamente es esta, en ese sentido, porque nosotros acreditamos que esta es la situación que pasó y eso nos permite volar inmediatamente a lo que es la solución. La parte de visualizar el futuro es cuando ya nosotros le pedimos al juez que se dicte precisamente una sentencia diciendo por qué se dicta una sentencia con la rapidez y en los términos de justicia necesarios. Llamas al juez a lo que es, pues pedirle resarcir lo que es la injusticia, ¿cómo se llama? De que no se le haya pagado, que se le haya despedido injustificadamente y llamarlo a que dicte ella. Este estilo, el Monroe es muy práctico, ¿eh? Y te puede ayudar en casos en los cuales el tiempo es limitado. Obviamente te digo, aunque el caso sea muy claro, nunca dejes de hacer tu alegato, ¿eh? No dejes de hacer lo que es el alegato siempre, con lo que es el caso. Te dejo también precisamente lo que es un ejercicio en el cual, para que tú puedas desarrollar un alegato estilo Monroe, te dejo, dicen aquí, obviamente te sugiero que lo hagas antes, de acuerdo a lo que es las instrucciones, antes de ver la siguiente diapositiva, para ver cómo te saldría un estilo Monroe. Incluso a lo mejor no es necesario que lo escribas, lo puedes tú intentar parafrasear siguiendo lo que es la guía que ponemos en esta parte. Y ya después puedes ver la posible respuesta de cómo acreditaríamos cada uno de lo que son los elementos que tiene el discurso de este Monroe, el estilo de discurso Monroe. Otro que puedes alegar precisamente es
¿cómo se llama? Alegato implactivo. No me equivoqué, así se llama en ello. Este es un alegato, fíjate, que puedes utilizar también, es de un alegato práctico, ¿sale? Es decir, es precisamente un alegato práctico de compromiso que tiene elementos similares con lo que es el estilo precisamente Monroe. La diferencia en la implactiva es que es un alegato que puedes utilizar vertiendo lo que son metáforas, a lo mejor haciendo lenguaje simbólico. Es una de las situaciones que tiene que a veces en los tribunales a lo mejor no tiene lo que es tanto peso. Pero sí es otra vez precisamente un discurso en el cual vas a intentar tú resolver el problema, pero con carga emocional. Imagínate lo que es el monro que tiene situaciones más técnicas pasado a una situación emocional. Es decir, los argumentos en una situación implactiva vierten precisamente a lo que son emociones. ¿Se puede utilizar? Sí, se puede utilizar cuando sobre todo nosotros hablamos de que en algún momento, la situación implica reconocer la comprensión del sentir de lo que es precisamente la persona en ello y por qué esa emoción tiene cabida en el mundo del derecho y por qué precisamente al tener un mundo del derecho debe ser protegida por el mismo en ello. ¿Sí? Puede ser precisamente un estilo de discurso que te funciona muy bien para casos de acoso o hostigamiento, entre lo que son otros. Y bien, con esto estamos terminando lo que es la parte 2 de las técnicas avanzadas de litigación. Yo te agradezco mucho la paciencia que has tenido este video. El tema es amplio, créeme que lo intenté hacer lo más general posible porque la información es fuerte en todas estas técnicas. Espero que te haya sido de información, espero que te haya sido de utilidad. Vamos a entrar en algunos elementos del alegato de cierre al final, vamos a retomar algunas situaciones, vamos a hablar de algunas técnicas demostrativas y apoyos visuales en la sesión que nos faltan y de algunas situaciones de responsabilidad y situaciones éticas que tienen que ver. Por lo pronto me despido de ti, te agradezco la atención que prestes a este video, te deseo que estés bien donde te encuentres y nos vemos en el próximo video. Excelente día.